Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Mires la prueba cuando estás en ella. Mira la victoria que Él tiene para ti. Mira la victoria que Él tiene para ti. La bendición es mayor que la prueba que tú estás viviendo. Así que recibe la paz que el mundo no da. No tengas miedo, ya pasará, ya pasará. Así que recibe la paz que el mundo no da. No tengas miedo, ya pasará, ya pasará. Lágrimas bañan tu rostro, porque sientes que Dios se olvidó de ti. Piensas que no hay respuesta para ti, pero no es así. Habrá respuesta para tu clamor. Así que recibe la paz que el mundo no da. No tengas miedo, ya pasará, ya pasará. Así que recibe la paz que el mundo no da. No tengas miedo, ya pasará, ya pasará, ya pasará. Amén. Dios le bendiga. Ebenezer, hijos del águila, piedra de ayuda, hasta aquí nos trajo Dios. Ebenezer, hijos del águila, piedra de ayuda, hasta aquí nos trajo Dios.
encontraba yo. No era igual que ellos, sentía en mi corazón. Alcé mi rostro al cielo, vi un águila pasar, contemplando su vuelo, yo quise también volar. Águila soy, sentí que allá en el cielo anhelaba estar. De mí viene esa águila, el mismo material, y me sentía atraído como de un electroimán, y dejé el gallinero para en la roca morar. Ebenecer, hijos del águila, piedra de ayuda, hasta aquí nos trajo Dios. Ebenecer, hijos del águila, piedra de ayuda, hasta aquí nos trajo Dios. Rodeado de polluelos me encontraba yo, no era igual que ellos, sentía en mi corazón. Alcé mi rostro al cielo, vi un águila pasar, contemplando su vuelo, yo quise también volar. Águila soy, sentí que allá en el cielo anhelaba estar. De mí viene esa águila, el mismo material, y me sentía atraído como de un electroimán, y dejé el gallinero para en la roca morar. Ebenecer, hijos del águila, piedra de ayuda, hasta aquí nos trajo Dios. Ebenecer, hijos del águila, piedra de ayuda, hasta aquí nos trajo Dios. Hasta aquí nos trajo Dios. Hasta aquí nos trajo Dios. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz de Silva. Me congrego en la iglesia de la 34 de Benecer, el cual pastorea nuestro hermano Waldo Tona. Y estoy aquí para testificar cómo se me encendió la luz. A la edad de 13 años, fui criada en un hogar cristiano
Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, uno va creciendo y se va apartando de las cosas de Dios. Pero aún así, estando en mi niñez, siempre estaba pendiente de las cosas de Dios, pues. Siempre me llamaban la atención las cosas del Señor y siempre lo tenía presente. Hubo un tiempo entonces cuando tenía 13 años, hubo una, cuando se hacían las reuniones internacionales aquí en Barquisimeto, hubo una reunión internacional donde vinieron muchos pastores de varios países suramericanos, donde fue llevado el evangelio del mensaje, pues que el hermano Galdona recorrió varios países. Entonces, en esa ocasión hubo esa visita de esos hermanos y soy de Puerto La Cruz y los hermanos fueron a visitar allá también. Y en ese tiempo fue un día de las madres, llegaron los hermanos, hicieron la invitación, había muchos jóvenes en la iglesia y en esa ocasión el Señor tocó mi corazón y los hermanos en la predicación, bueno, dijeron que el mejor regalo que usted podría darle a su madre es entregarse al Señor para servirle. Fue esa oportunidad la cual aproveché, me entregué al Señor Jesucristo desde los 13 años y desde allí aún estoy sirviéndole al Señor. Claro, en el camino, a pasar de los años, uno a veces se desvía un poco, pero siempre teniendo presente al Señor. A veces cuando me descarriaba un poco, el Señor siempre estaba como al pendiente de mí, ¿verdad? Porque a veces cuando yo me desviaba un poco, me daba cosas así, tenía pesadillas, pues. Tenía sueños que me causaban pesadillas. Y yo en ese momento, cuando tenía esas pesadillas, yo decía, no, es que me estoy desviando. Entonces me reconciliaba, volví, estaba como un sube y baja, ¿verdad? Pero ya al transcurrir más los años fui tomando más responsabilidad en el servicio al Señor y de allí en adelante empecé a ver la gloria del Señor, o sea que Él estaba con nosotros, pues, y siempre estaba al pendiente de nosotros y yo, o sea, le servía al Señor y siempre, en cualquier cosita que yo le fallaba, venía el Señor ahí y me redarguía. Ahí yo sentía el llamado del Señor, pues. Y bueno, empezaba a caminar derecho. Ya pues a la mayoría de edad, ahí estuve más firme con el Señor. Ya no había cosas bobas que me desviaran. Y bueno, empecé a caminar firme por la gracia del Señor. Y de allí en adelante he visto sus maravillas. He visto la gloria del Señor en mi vida, en el trayecto de los años. He visto su mano poderosa guiándome. He visto su sanidad sanándome. He visto milagros y maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y allí nos mantenemos pues firmes, gozándonos siempre en el Señor, porque Dios es un Dios real. Él obra de una manera sobrenatural en cosas imposibles. En todas esas cosas yo he visto la mano del Señor. Y uno no puede, o sea, como decía el hermano Galdón en un tiempo, que si una vez se quería ir para el mundo lo vomitaría a uno. Entonces yo he visto eso, que uno a veces se desvía, pero el Señor está allí siempre presente para ayudarnos y que tomemos el paso. Entonces, bueno, he visto eso y le doy la gloria al Señor, que hasta ahorita el Señor me ha ayudado. Hasta aquí me ha guardado el Señor. Y invito pues a todo aquel que se entrega a Él y cuando el enemigo quiera venir a desviarlo,
siempre tenerlo presente, que Él siempre está pendiente de nosotros y nos ayuda a tomar el paso para guardar su palabra y guardamos su palabra, pues, y vemos la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Dios es un Dios real, Él es veraz. Y Él dice, bueno, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y he visto las cosas grandes y ocultas a través de los años y las seguimos viendo. Y cada día nos damos más cuenta que Dios está con nosotros. Como prometió Él en su palabra, que Él estaría, que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros y en nosotros. Y eso es una realidad en mi vida porque lo he experimentado. Entonces, bueno, que Dios les bendiga, les ayude y se mantengan firmes en sus caminos para seguir adelante. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Miguel Mendoza en el mensaje La Ley o la Gracia. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que nos puedan estar oyendo o sintonizando por estos medios. El privilegio de poder estar una vez más en las manos de Él para que su palabra sea expresada a través de este vaso que Él ha escogido. Somos inútiles, hermano, porque nosotros nos apegamos a la palabra. Ella nos dice que sin Él nada podemos hacer. Por eso que todo lo que podamos hacer está enmarcado en el amor que Él mostró allá en la cruz del Calvario. Eso que Él demostró, esa gran bondad, esa gran virtud de expresar, desplegar ese amor tan grande, es que estamos aquí. Y en verdaderamente nos gozamos cada día, disfrutamos cada momento y queremos estar acorde. Queremos visualizar lo que Él ha manifestado para que nosotros podamos estar en un verdadero reposo, en una verdadera quietud. Por lo cual, Él siempre ha tenido y tendrá el control de nuestras vidas. Por eso es que estamos contentos de poder allegarnos con toda confianza al trono de su gracia y poder decir, Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a estar firmes ante toda tempestad, ante cualquier adversidad. Queremos estar colocados en el sitio correctamente. Esa posición que tú le has dado a tu pueblo, esa posición que le has dado tú a tus hijos, sea permanente por medio de tu Espíritu Santo en el corazón de cada individuo que tú has elegido, porque eres tú quien lo has elegido, Padre. Gracias te damos. Te pedimos que bendiga a aquellos que nos están oyendo, que ellos puedan vernos, puedan sentir que hay algo grande en lo cual Dios está muy atento a ser revelado a cada individuo. Cuando digo a cada individuo, es aquel que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Aquel cual llamado ha llegado a sus oídos y ha despertado la simiente que Dios puso en él, y él puede asimilar, él puede acoger esa palabra que se expresa, y ese Espíritu Santo en él la vivifica. Nosotros no hacemos más nada, hermano, simplemente dar testimonio, predicar su palabra, y Él se encarga del resto. Por eso es que siempre, cuando estamos aquí presentes, hermano, yo digo lo mismo de siempre. Yo espero por este ángel administrador que ponga palabra oportuna en mis labios para edificación de un pueblo que está sediento, a un pueblo que quiere avanzar más allá. No quedarse ahí, sino avanzar, seguir avanzando, porque ese es lo que Dios nos está requiriendo hoy presente. Así que vamos a entrar en la lectura de su palabra para que Él nos sirva esa comida espiritual que necesitamos para este tiempo.
sin duda, hermano, no podemos quedarnos callados. Tenemos que expresar lo que hay en nuestros corazones, lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa es la magnitud de un poder glorioso, que es ese Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios, dentro de cada corazón, obrando y expresándolo a Él como el único Dios grande y misericordioso. Bueno, en esta tarde, hermanos, yo los voy a invitar que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19 en adelante. Vamos a estar muy atentos, hermano, a lo que Él nos está expresando, a lo que Él quiere. Sin duda que hay algo que está a la mano, hermano. Algo que está tocando ahí tu corazón, que te inquieta, que te pone a meditar. Y a veces no comprendemos esa situación. Llega así de improviso cuando nosotros nos rendimos a Él. Buscamos la manera, la oración, la meditación, el compañerismo, la hermandad. Cada una de estas cosas van abonando el terreno para que nosotros podamos estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto para que ocurra lo correcto. No hay duda, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que estar cada día mirando ese horizonte, ese más allá del cual Él nos está pidiendo en este tiempo. Por eso es que vamos a tomar esta escritura y que Dios añada sus bendiciones y a este texto añada el contexto, el desenvolver para esos oídos que están atentos ahí, esos oídos que cada vez quieren más, saber más y más de ese Dios grande y misericordioso. Así que leemos su palabra y dice así en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Agua pura, ¿oyó? Dice agua pura. Entonces, tenemos esta lectura. Ahora oremos y pidámosle a Él que revele a cada corazón que pueda oír este mensaje, que pueda entender que Dios está haciendo un llamado hoy en este tiempo final, un llamado oportuno, un llamado de amor, a que podamos ser completado el número de los consiervos que tienen que escuchar esta palabra y ser libres. A lo mejor usted dirá, pero es que yo no estoy preso, yo no estoy... Pero dice la palabra que cuando un hombre quiere pertenecer a una milicia, a un ejército, no se embaraza con las cosas extrañas, sino que se debe a aquel a quien era tomado como su general, su cuartel,
está dedicado completamente a ese vínculo en el cual él ha entrado para lograr un bienestar, sea tanto individual como grupal. Es un bienestar único, un bienestar que él ha querido establecer entre el hombre y Dios. Así que vamos a orar. Amado Dios, cuán centrados estamos en esta hora sabiendo que tú eres el que tienes el control y la preeminencia. No podemos negarlo, Señor. No podemos hacernos de la vista gorda sabiendo que tú y solo tú has hecho que esto sea posible, que tu palabra sea predicada a través de estos medios, que haya personas de aquel lado de estos aparatos, de estas redes, de estos medios de comunicación, para escuchar la palabra de libertad, para escuchar que solo tú y siempre serás tú el que tiene la preeminencia, el dominio de todas las cosas, Padre. Oh, Padre, si hay algo en lo cual hay un pueblo necesitado, usted pondrá palabra oportuna en los labios de los predicadores, en los labios de aquel que está llevando tu palabra para dar libertad, para que aquella persona pueda ser sana, libre de cualquier influencia, porque tú lo has prometido, Padre, que tú estarías con nosotros hasta el fin de este mundo. Por eso gracias te damos y pedimos, Padre, que tú tomes la preeminencia. Señor, yo soy un siervo inútil, pero tú has dicho que si no tenemos sabiduría, que te la pidamos a ti, que tú eres grande y misericordioso para darnosla en abundancia. Por eso es que este privilegio no puede ser desperdiciado. Tenemos es que escrituralmente presentar a un Dios como tú, grande en misericordia y bondad, aquel que ha creado todas las cosas, aquel que ha tenido misericordia de un pueblo que estaba alejado y ahora lo has traído a tu regazo y nos mantiene cada vez más firmes, sabiendo que nuestra redención está cerca. Gracias te damos por este privilegio. Ahora tú, Señor, sea hablando a través de mis labios, a través de mi mente, toma todo mi ser, Padre. Porque me encomiendo a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ante las gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hay algo de lo cual usted ni yo podemos hacerlo a un lado, y es la manifestación de un amor tan grande como el que mostró él en la cruz del Calvario. Porque si vemos este libro de los Hebreos, él está apuntando. ¿Apuntando hacia dónde? Él está apuntando hacia un pueblo que él ha elegido, a un pueblo que él está sacando de ahí del mundo, a un pueblo que él le ha presentado la vía de escape. Y como él es sabio, él sabiendo que el hombre no puede, que el hombre hace su esfuerzo, pero siempre tropieza, siempre hay algo que estorba en él. Y es la humanidad, esta carne. Por eso es que vemos que aquí, que él lo dice muy claramente, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo. ¿Ve? Entonces, yo quiero titular esta corta palabra de vida para el que oye, la ley o gracia. Es una comparación muy dinámica, hermano. El hombre, desde que Dios se propuso colocarlo aquí en la tierra,
Porque acuérdense que cuando Dios hizo al hombre, dice que Dios creó los cielos, creó la tierra, creó los árboles, creó los animales, creó todas las cosas, una detrás de otra, creándolas, trayendo existencia donde no había nada, porque Él es el Dios que sabe hacer todas las cosas. Y mire, y vea, cada una de estas cosas que Él creó, al sol de hoy todavía cumplen la ley que Él les estableció. Pero cuando Él coloca al hombre aquí, lo convierte en un ser viviente, o sea, ese espíritu que Él creó, que lo hizo a su imagen y semejanza, Él lo coloca en un cuerpo hecho de la tierra, ¿verdad? Y Él, queriendo estar plenamente identificado con el hombre, porque estaba haciendo que todas esas virtudes que estaban en Él, como sanador, libertador, y muchas virtudes que Dios tiene, de amar, de tener compañerismo, de ser perdonador, de tener longanimidad con el hombre, de tantas cosas. Y Él colocó una ley. Una ley en la cual al hombre le fue dada allá cuando Moisés. Y vemos esa ley que hasta el sol de hoy está establecida. Mano, pues nosotros no vivimos bajo la ley. Para allá vamos, poco a poco. Entonces, vemos que en la antigüedad, tanto Dios guardando su simiente en Abraham, vemos que Dios le da un pacto. Dios establece una relación con su hijo, porque allá en el principio fue rota esa comunicación con Adán. Después Caín mata a su hermano Abel, fue cortado la comunicación. Pero Dios no se quedó sin su testigo. Él levanta a Set. Y ahí vemos toda la descendencia por donde viene dada todas estas genealogías. Y cuando vemos a un Abraham siendo sacado de su tierra y su parentela, es lo que Dios está haciendo hoy. Nos saca a nosotros de donde estamos allá confundidos, enredados, con mil y unas cosas en nuestras mentes que no es correcta. Pero Él viene a través de su Espíritu Santo, despierta la simiente que hay en usted acepta que la palabra de Dios es la verdad. Y aquí vemos que esa antigua dispensación ya tenía un pacto, tenía una señal. Esa señal tenía que estar en aquel pueblo que lo aceptaba a Él, que era el pacto de la circuncisión. Era algo como una señal que mostraba sujeción a la ley. ¿Ve? Eso era en la carne, en esta carne. Un verdadero israelita podía demostrar que él era obediente. Ser circuncidado
no era ninguna cosa fácil. Por eso es que cuando ellos empezaron a entender que eran un pueblo aparte, lo empezaron a hacer desde pequeño. Porque circuncidar era cortar lo que sobraba lo que sobraba del prepucio. Era cortado. Y eso mostraba que la persona que estaba permitiendo que se le cortara eso, estaba sumiso a un pacto que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Pero vemos que este pacto también venía acompañado de una ley. El pacto fue con Abraham, pero también habían promesas. Muchas promesas había. ¿Cuáles promesas? Que ellos serían multiplicados como las estrellas del cielo, como la arena de la mar. Que ellos iban a ser esclavos por mucho tiempo, pero había promesa de libertad. Todo eso estaba enmarcado en Dios guiando a su pueblo. Igual que nosotros hoy presentes, hermano. Nosotros llegamos a este mundo sin saber nada. Empezamos a ser criados por nuestros padres. Nuestros padres ni pendientes de ser religiosos ni nada de esto. Pero Él sí estaba pendiente nuestro. Él estaba cuidando su simiente. Y llega el momento oportuno en el cual Dios manifiesta una palabra que despierta en ti lo que Él colocó dentro de tu corazón. Y aquí vemos que la ley podía mostrar que estaba bajo un pacto por una señal. Eso fue, estamos hablando, la dispensación en la carne. Con Moisés, con Abraham, con todos los patriarcas, los profetas. Por eso es que todavía habían promesas, profecías, que habían de cumplirse. Y cuando fueron manifestadas, ya se les había olvidado. Por eso es que todo el tiempo el sacerdote tenía que estar recordándole al pueblo. Por eso es que cada día, cada predicación es algo de vida o muerte para ti que oyes, que no conoces a Cristo. Es de vida o muerte. Porque era ser llamado muchas veces. Pero llegará el momento que era el último llamado. Si eres una simiente de Él, tienes que despertar del letargo, de ese adormecimiento. Que no sea tarde, hermano. Y tú que estás apartado de Él, también puedas allegarte a Él con confianza. Hay sangre en el propiciatorio todavía para perdón de toda cosa que pudiste haber cometido. La única cosa que no será perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ciertamente, hermano, un hijo de Dios nunca podrá llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque hay algo que lo va a guardar y es ese Espíritu Santo. Y vemos aquí que hay la manifestación o el cumplimiento de las profecías aún en la ley. Oiga, con mucho cuidado, aún en la ley estaban ya profetizadas los acontecimientos que habían de ser manifestados
en su debido tiempo. Y cuando ocurre esto, ahí es donde viene el choque entre la ley y la gracia. No un choque para mal, no. Es un choque para diferenciar. La ley condena. Si usted no cumple, condena. Si no hubiese visto ley, no hubiésemos conocido el pecado. ¿Usted se imagina que el pueblo con Moisés se dislocó? Cuando vieron que Moisés no bajaba de la montaña, el pueblo, porque fue un pueblo mixto que salió, igual que hoy, hermano, Dios ha llamado a un pueblo que salgamos fuera, que nos alleguemos a Él. Muchos han llegado. ¿Por qué se han separado? ¿Por qué se han ido? Ellos tendrán sus razones, pero no es el deber ser. ¿Y por qué se ha roto el compañerismo? Por el mismo problema. No hemos captado lo que Dios está haciendo en el tiempo presente. Esa ley estaba ahí, los profetas estaban ahí, pero cuando se cumple la entrada de la dispensación de la gracia, que es hoy presente, ahí es donde vemos un abismo, una diferencia muy grande. Algo que para muchos es insólito, para muchos, digamos, que quieren estar bajo la ley pero no la cumplen, es inaceptable. Que nosotros hoy presente vemos cómo las promesas de la antigüedad empezaron a cumplirse en cada uno de esos hombres que Dios usó. Cada uno de ellos, a través de rendirse ante la presencia de Dios, Dios manifiesta lo que ha de venir al tiempo. Y vemos cómo Dios, Él está interesado en que su pueblo sea enseñado y corregido. ¿Enseñado por quién? ¿Corregido por quién? No por un hombre, no. El Espíritu Santo usa al hombre que Él vindica, que Él escogió. Él escogió a un Abraham, escogió a un Moisés, escogió a cada uno de los patriarcas. Pero vemos que cuando Él va a mostrar su gracia, Él vino personalmente. Él no quería más errores, Él no quería más problemas. La ley limitó al hombre. La ley ponía preso al hombre. La ley arrodilló al hombre. Eso es lo que hizo la ley. Y la ley decía, si haces esto, vivirás. Y si no, morirás. No hay. La ley metió al hombre en la cárcel. Porque no podía redimir al hombre. A través de los sacrificios, a través de esos machos cabríos, eso que se ofrecía, no había purificación para el hombre. Una purificación temporal, pero plena y identificada en él, no había. No había manera de que esa sangre de esos machos cabríos viniera al individuo y lo limpiara, que ese espíritu de ese animal viniera al hombre. No hubo, porque no es compatible. Pero él, sabiendo eso, él estaba
en su proceso para con el hombre. Y vemos a un hombre llevando, manifestando lo de Dios. Y a través del sacerdocio arónico hubo todo eso. Pero era que ellos señalaban a que habría de venir un sacrificio, el cual quitaría el pecado del mundo. Y Dios dio la promesa: he aquí una virgen concebirá. ¿Cuánto tiempo pasó? Mucho tiempo. Pero ese tiempo el hombre se dejó guiar por el hombre, por las ideas de hombre. Tanto así que aun estando la profecía ahí en ese lugar, ahí en la Biblia, estaba la profecía que es lo que iba a ocurrir, el hombre no entendió que Dios estaba queriendo tener comunión con él mismo. Y tanto así que él vino conforme a las Escrituras. Cuando él aparece en la escena, ¿cómo apareció? Igual que uno de nosotros. Nació a través de una mujer. Que no vino por el sexo es otra cosa. Pero estuvo en el vientre de una mujer. Tuvo que empezar desde pequeño. Porque Dios tenía que moldear ese cuerpo. Igual que ha hecho con nosotros espiritualmente. Allá fue Él con ese cuerpo Jesús moldeándolo. Aquí es con nosotros espiritualmente moldeándonos cada día nuestro cuerpo espiritual. Y vemos cómo Jesús, esa carne, fue llevada por medio del sufrimiento a obtener una obediencia plena. Pero vamos allá. Cuando Él va a comenzar, ya Dios había dado profecía, señales, porque ellos tenían una señal allá en la antigüedad, en la dispensación de la circuncisión, que era una señal que ellos podían mostrar. ¿Ve? Pero cuando Él declara que la profecía es cumplida, Él ya había aparejado a un predicador que iba a hablar lo que le fue revelado. Hablamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista sale a la escena, pero Jesús todavía no había entrado en escena. ¿Por qué? Porque Juan tenía que cumplir lo que dice la palabra, que él sería una voz que clama en el desierto. Ese era Juan. Juan era ese Elías que había sido prometido para ese tiempo. Y vemos a un Juan predicando, hablando la palabra de Dios, yendo más allá de simplemente estar encerrado en un recinto. Él estaba con el pueblo. Él estaba predicándole al pueblo todo lo que le fue revelado. ¿A dónde? ¿A dónde le fue revelado a Juan eso? Dice, en el desierto. Hermano, ¿y quién se lo reveló allá? Bueno, él lo confiesa. Juan lo confiesa. Juan, cuando ya se acercaba la hora de ser manifestada esa gracia, esa dispensación de la gracia,
en el Nuevo Testamento, él lo aclara, Juan. Pero ¿a quién se lo aclaró él? Primero vinieron a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el Mesías? No. Y entonces, ¿qué eres tú? Para que le digamos a los que nos mandaron. Tenemos que llevar una razón. Él declaró lo que la profecía decía de él. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino para mi Señor. O sea, para la gracia. Para que esa gracia sea manifestada. ¿Te das cuenta? Esa gracia que hoy se puede presentar predicándola y diciéndote que Cristo te ama, que Cristo quiere que tú vengas a los pies de Él, que quiere tener una comunión contigo. No importa, hermano, si has caído, no importa, levántate, Él está ahí. Y si no lo conoces, Él quiere establecer una conversación contigo. Y aquí vemos a un Juan respondiendo a los que le preguntaron. Pero después, en medio de su labor, como dice su palabra, Juan el Bautista, él estaba bautizando. Y él, a sus fieles que estaban alrededor de él, que creyeron en la señal de Juan el Bautista, esa señal que él dijo, ellos lo creyeron. Y estaban ahí, atentos. Como cada vez que uno predica, tiene que haber alguien atento, alguien tiene que despertar. Estas predicaciones no están por estar. A alguien le tiene que tocar el corazón el Señor a través de cualquiera de los labios de aquellos que se paran atrás a predicar su palabra. Algo hace Dios en ti. No que yo sepa algo tuyo, no, Él lo sabe todo. Y vemos a un Juan que le dice a sus discípulos, a los que están ahí, oiga, qué palabra dura le dice Juan. Él decía que él bautizaba en agua, pero él les dijo, en medio de ustedes está uno que ustedes no conocen. Mira, escuchen las palabras de él, que ustedes no conocen. Él bautizará ¿en qué? En fuego. ¿Ve? Él. ¿Qué es fuego? El Espíritu Santo. Y Juan se lo está diciendo a ese, en algún momento, no es que lo dijo al principio de su bautismo, cuando empezó, no. Al transcurrir el tiempo, él sabía que, ya se acerca la hora de que, ¿dónde estará? Él andaba buscando. Si él decía, entre medio de ustedes está, él no sabía quién era. Juan no sabía quién era el Cordero de Dios. Pero él dice, Juan mismo, que el que le hablaba a él en el desierto, el que lo instruía en el desierto, le dio característica de quién era ese Cordero. ¿Quién era ese que iba a quitar el pecado del mundo? Juan sabía que le había sido dada características, señales. Así como ellos tenían la señal del prepucio, lo podían mostrar. Dios, hoy presente, también te da una señal a ti de que Él quiere salvarte, de que Él quiere sanarte. ¿Cuál es esa señal? El problema es que no la vemos porque estamos desconectados. No tenemos esa comunión con Dios. La hemos perdido por tantos afanes de este mundo, por tanto odio, por tanto rencor guardado.
Pero vemos a un Juan que a pesar de que ya lo habían interrogado, él le dice a los demás, les echa en cara y les dice que él está en medio, pero ustedes no lo conocen. Pero el que me habló a mí en el desierto me dijo, y ahí es donde él habla, y dice, me dijo que al que viere descender el Espíritu Santo y posare y se quedare en él, ese es el Mesías. Asunto arreglado. Juan sabía que tenía que ocurrir eso. ¿Y cómo lo vio Juan? ¿Por qué los demás no lo vieron? Porque Juan le fue predicado y le fue revelado en el momento oportuno. No es simplemente que se te predique el evangelio, es que tiene que haber una revelación en ti para tú dar una certeza de que esta es la verdad. No hay otra cosa que hacer. Yo no me tengo que afanar, gritar, no, yo no tengo que hacer eso. Yo te voy a decir lo que dice la Escritura, lo que la palabra está estableciendo, y Él en ti te revelará por medio de su Espíritu Santo. Más nada. Por eso es que la responsabilidad mía es apegarme a la palabra. Vemos a un Juan que se apegó a la palabra. Le fue revelado al que tú vieres. Y Juan, ¿qué estaba haciendo? Bautizando, predicando, hablando la palabra de Dios. Y decía, oye, ¿dónde está? No lo veo. Cada día que pasaba, Juan estaba atento a ver dónde lo veía. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Estás tú atento a lo que Dios ha de revelarte a ti? ¿O estás esperando que yo mastique la revelación y te la dé masticada de parte mía? No, así no funciona. Yo pudiera hablarte de la revelación que está en la Biblia, que está ahí, que yo la tengo, que cualquiera que predica la palabra sabe que está ahí y que es viva en nosotros. Pero esa no es una revelación que tienes que tener tú. Tú tienes que tener tu revelación con Él, con el Creador. Que tú, cuando esa revelación llegue a ti y tú oigas predicar el Evangelio, tú dices, amén. Tú sabes que eso es la verdad. Nadie te lo puede quitar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vemos a un Juan diciéndole a su gente, epa, están ciegos, no lo ven, está en medio de ustedes. Y cuando le he revelado a Juan, cuando él lo ve, cuando él ve esa visión, porque tuvo que haber visto una visión, él tuvo que haber visto una visión. Dice, que le enseñó, le dijo, al que tú vieres que el Espíritu Santo pose. Tremendo. Ese Espíritu Santo pose en tu corazón y se quede. Eso fue lo que dijo Juan y eso es lo que nosotros decimos. Si el Espíritu Santo viene a tu vida, te presenta a través de cualquier predicador la palabra de Dios, la verdad, si tú lo aceptas en tu corazón, es el mero Espíritu Santo que te va a llevar a toda verdad. Porque así lo dijo Juan. Esto no es cuestión de que lo aprendas porque leíste un libro. Porque tú puedes leer la Biblia. ¿Y qué te queda? Si no hay Espíritu Santo para vivificarla, será letra muerta. Pero Juan no tenía una revelación muerta. Juan vio la visión. Juan vio que había descendido el Espíritu Santo y posó sobre
Jesús sobre la carne. ¿Ve? Eres un hombre igual que nosotros. Hasta que recibe ese poder, posa en él y se queda. Por eso es que ahí es donde comienza la manifestación, la dispensación de la gracia. Ahí, con Jesús, recibiendo el Espíritu Santo. Ya no anda a la calladita. Ya él anda pronunciando lo que siempre decía: el reino entre vosotros está. ¿Ve? Juan lo declaró. ¡He aquí! Ya no estaba atento. Le fue revelado. ¡He aquí! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? La revelación te lleva a una intimidad más cerca con Dios. La revelación, y no es la revelación de un hombre, no es la revelación por conocimiento, es una revelación de Dios contigo. No una revelación nueva para apartarte del compañerismo con los hermanos. Una revelación nueva para dividir. No. Es una revelación nueva que suma amor, gozo y paz para con todos. Para con todos. ¿Ve? Ahí está. Esa dispensación de la ley, al que no guardaba los mandamientos que estaban escritos en una tabla, esa ley, estaba escrito en una tabla externamente, externa, o sea, fuera del individuo. El individuo la podía ver como nosotros podemos leer la Biblia. La ley estaba así. En esa dispensación de la carne, podíamos ver la señal, podíamos ver los mandamientos y saber que estaba escrito ahí porque el sacerdote lo recordaba. El sacerdote cada vez le decía los mandamientos, los nombraba uno por uno. Y le tocaba al hombre identificarse dónde había fallado, porque eso era la ley, le señalaba. Pero vemos una dispensación de la gracia en Jesús manifestado en la tierra, recibiendo. ¿Por qué cree usted que Juan dijo eso? Porque lo dijo. No. A Juan le fue dicho, como digamos, el mensaje hasta la mitad. Vea. Porque él le dijo, al que tú vieres, que el Espíritu Santo desciende y se posa sobre él y se queda. Eso es lo que le dice aquella voz que le está instruyendo a Juan, que es esa misma voz que nos instruye hoy nosotros, que es el Espíritu Santo. Esta es la verdad. Esta es la verdad. No nos equivoquemos. Es la verdad. Pero vemos que hasta ahí le fue revelado a Juan. Pero Juan recibe nueva revelación ahí mismo. Viendo esa visión, recibe más revelación. ¿De dónde? Del cielo. Cuando le dice, esa voz confirma y le dice a Juan y deberían haberlo oído los que estaban ahí, pero no, la oyó fue Juan nada más. Le dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. Oye,
¿Está viendo lo que dice? En el cual me complazco morar. Hermano, esta gracia manifestada plena a través de Jesucristo tuvo que usar un cuerpo llamado Jesús. Un cuerpo dice que a semejanza de carne de pecado. Oiga, a semejanza. Porque era igual que nosotros. Pero sin pecado. ¿Ve cómo Dios cuida toda? Él te está cuidando cada pasito. Cada paso que usted va a dar, Él te va cuidando. Y vemos a un Jesús, cuando recibe esa investidura, recibe nada más y nada menos que la deidad plena, identificada en Él. Casi nada. La deidad. O sea, Dios mismo vaciado en ese cuerpo llamado Jesús. Por eso es que ya no se llama Jesús, sino Jesucristo. Porque recibe la unción. ¿Ve? Porque es Dios ungiendo ese cuerpo para el servicio. Y es lo mismo con nosotros. En el mundo por ahí como los demás. ¿Cuánta no es mi familia? Mucha. ¿Por qué Dios le plació escogerme a mí? Yo digo, Señor, estoy agradecido. Y permíteme estar de pie y poder ser un testimonio para los que me ven, para los que me oyen. Un testimonio de vida vivida para ti, Señor. Tú eres el único Dios grande y misericordioso. Que yo pueda cada día establecer más comunión contigo, ir más allá de donde han llegado muchos. Yo no quiero ser un fronterizo, yo quiero entrar a esa tierra y poseerla, pelearla todos los días. Pero seguimos viendo que esta ley la ley implicaba guardar los mandamientos. Cuando aparece Jesús, Él no apartó los mandamientos, no. Si nos damos cuenta, si leemos las Escrituras, Dios no abolió la ley. Dios la magnificó. La hizo. Si la ley tenía, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? Si había un espacio donde se podía colar cualquier cosa, Dios empezó a cerrar ese espacio. Vamos a decirlo así. Entre la ley y el hombre había un espacio. Cuando aparece Jesús, Jesús empieza a cerrar ese espacio para que el hombre comprenda que es Él el que propuso la ley, porque el hombre la pidió, porque el hombre andaba desordenado. Él estableció la ley. Pero Dios se dio cuenta que el hombre no pudo cumplir la ley. Por más que lo intentara. Y vemos que por eso Él cierra el espacio para que el hombre no se jacte como se jactaron en su presencia. Nosotros tenemos a la ley, a Moisés, a los profetas, pero ninguno cumplía la ley.
aunque ellos tenían un testimonio intachable, la ley no son cosas intachables. La ley es que tiene que ser cumplida y punto. Y el Señor, en su sabiduría, en su amor, Él sabía que la ley completa, Él les dijo que era perfeccionada en 2. 1 o 2 pasos para el cumplimiento completo. Él siempre lo ha hecho correcto. Pero Él no la abolió. Por eso que la magnificó. Porque habían pasado por encima aquellos religiosos, igual que hoy, pasan por encima de la ley. Hoy quieren pasar por encima de la gracia. Los hombres, viendo que la ley sujetaba al hombre, se basaron a eso y entonces añadieron pensamientos de ellos y que para ordenar mejor al pueblo. Igual hoy, los religiosos de hoy, con la gracia, quieren hacer lo mismo. Lo voy a explicar por qué. Con la gracia de hoy presente, si nos regimos a lo que Jesucristo vino a hacer, Él dice que vino ¿a qué? ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿Ah? La gente piensa que Él vino a hacer una mampara ahí de morir en la cruz. No, hermano. Él vino a traer gracia en abundancia. Pero nosotros los hombres nos hemos propuesto limitar. Si tú no crees como yo creo, tú no vas al cielo. Están limitando con la gracia. Entonces, yo cometo un error, tú me aplastas. Tú me condenas a mí por el error que cometí. Pero, ¿de dónde te sacó Dios a ti? ¿De qué nicho te sacó? Si para ti hay gracia, para mí también la hay. No, pero yo no pequé. Bueno, gloria a Dios. Pero eso no implica que porque yo haya fallado, soy menos que tú. No. Eso implica que para al que más le es perdonado, es más agradecido. Por eso es que tú no me perdonas, mas yo te perdono. Porque yo sé lo que es salir de allá del basurero. Yo sé lo que es recibir menosprecio. Yo sé lo que es que no te hablen. Porque supuestamente tú estás mal. Porque tú predicas una falsa doctrina. ¿Cuál es la falsa doctrina? Que Dios te ama, que Dios te perdona, que hay sangre en el propiciatorio. ¿Cuál es la falsa doctrina? La falsa doctrina la tiene metida mucha gente aquí en la mente. Mire, hermano, si en usted no hay perdón para otro que haya cometido un error, déjeme decirle, usted está lejos del plan de Dios. Él vino a morir en la cruz de Calvario por todo aquel. ¿O no? Si no, entonces Juan 3:16 habrá que borrarlo. Habría que borrar muchas escrituras. Él es la plenitud. Ningún hombre puede limitar a Dios. Así como Dios perdonó allá a aquel ladrón en la cruz, hoy sigue perdonando. Allá no había sido derramada la sangre, pero después de derramada, aquí estamos.
Y hay sangre en el propiciatorio para limpiar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, excepto que tú blasfemes contra el Espíritu Santo. Y cuidado, si alguno de los que predican y no perdonan, han pasado esa raya. Si tú como predicador, o yo como predicador, voy a ponerme yo como predicador, no perdono a mi hermano que me falla ahorita aquí. Entra un hermano y me falla, comete un error. Nada, que él como cristiano no debe hacerlo. Un momentico, es un hombre. Y si ese es que tiene que pasar por ese proceso, yo no lo voy a evitar. Pero si eso es que Dios lo está procesando a él, yo tengo que tener amor hacia él, sea quien sea. Porque yo digo un hermano, pero a mí la Biblia me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy desarmado. Si esa palabra no se cumple en mí, de nada me vale estar ocupando un lugar donde soy estorbo para otro, donde yo no puedo extender mis manos en ayuda al que está caído. ¿De qué vale, pues? ¿Qué papel haces? ¿Qué papel? ¿Qué logras tú con sembrar cizaña, odio contra otro hermano? ¿Qué ganas? No, allá en el cielo eso no va a pasar. O sea, si no va a pasar, quiere decir que si yo hablo mal de un hermano, no voy a pasar. Yo soy el que no voy a pasar. No es que yo soy el que no voy a pasar. Por eso es que estemos a cuenta con él. Y este mensaje continuará, hermano, porque tiene mucha extensión. No podemos hacernos de la vista gorda ante gran verdad que ha sido dada para este tiempo final. Todo el mundo quiere lo bonito, todo el mundo quiere ir para el cielo, todo el mundo quiere irse en un rapto, todo el mundo quiere ser transformado. Pero, ¿cómo te transforma Dios? Si lo que Él está requiriendo hoy, Juan 13:35, Romanos 8:35, y muchas escrituras, hay demasiadas escrituras, hermano. ¿Por qué aferrarnos a un odio, a un rencor contra alguien que ha fallado si la privacidad que Dios nos ha dado en este tiempo es para ser cada día más perfecto? Eso es, hermano. Dios quiere en nosotros es más perfección. Y si hay más perfección en nosotros, habrá más que poder ofrecerle a los demás. Pero si en mí no hay esa perfección, ¿cómo ofrezco yo a otro lo que no tengo? Necesario es, porque ahí vemos a un Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? El hombre llamado a dar, pero no tenía que dar. Porque cuando Dios lo confronta y él ve a Dios, a Jesucristo, y él lo reconoce como que, sí, tú vienes de allá, porque si no, esas obras que tú haces no las haces. Sí, te aceptan. Pero él mismo de una vez le dijo, Nicodemo, ¿qué es necesario nacer de nuevo?
lo primordial no es conocer intelectualmente a Dios. Eso es bueno. Leer la Biblia, tener conocimiento, eso es muy bueno. Pero necesario es que esto usted pueda reconocerlo como la verdad. Lo que dice ahí, tenemos un gran sacerdote. ¿Usted cree eso? ¿Tenemos un gran sacerdote que te perdona? ¿Y cómo es que ese sacerdote me perdona a mí y yo no puedo perdonar a mi prójimo? ¿Cómo es eso? No, que él falló. No, ¿y cuál es el problema? Dios sigue siendo Dios todavía. Él cambiará su función el día que entre el último, o ya estará dentro, cuando sea aparejado. Dios no va a ese eslogan que tiene mucha gente: Venezuela para el mundo, Barquisimeto para Cristo. Esos eslogans no son bíblicos. Búsquelo para que usted vea. Dígame dónde Dios tuvo multitudes. Cuando la tuvo, les expresó la palabra de verdad y la mayoría se fue. Y Él les dijo en su palabra: no temáis, manada pequeña. ¿Ve? El concierto que tenemos que tener nosotros hoy de alabar a Dios es por su grandeza y por su gracia. Así que Dios te bendiga, amigo y hermano que estás oyendo esta palabra. Pido sus oraciones por mi persona. Estoy pasando por un proceso de adaptación en este cuerpo. Pero yo sé que Él tiene todo bajo control. Nosotros a veces podemos anhelar cosas, querer cosas. Y Dios estará dispuesto a dártela. Pero si Él no ve en ti la disposición de querer actuar como Él actuó, difícilmente pueda confiar en ti. Difícilmente. Dios está buscando hoy, un hombre. Él no está buscando multitudes, está buscando un hombre que se rinda en sus manos, no a reclamarle a Dios. No. Él está buscando un hombre que se rinda ante Dios. Que no tenga que ser la ley que lo arrodille. No, tiene que ser algo internamente en él que lo hace arrodillarse, que lo hace poner delante de Dios todo su ser, para Él poder manifestarse a este mundo por medio de ti y de mí. De aquellos que nos podemos rendir, Él es el que va a actuar a través. Por eso que Pablo dijo, tenemos que tener la mente de Cristo. Hasta el sol de hoy, hermano. Yo vengo en una batalla. No crea, mucha gente cree que Dios no va a obrar hasta que suceda tal o cual cosa. No, Dios puede obrar como Él quiere. A Él no le importa si es uno o son 100. Y cuando son muchos, Él los manda a seleccionar. Si no, pregunten a Gedeón. Gedeón iba para la guerra con esa multitud. Y Dios le dijo, eso es mucha gente, chicos. Dios lo pasa por un filtro a ver qué saca Dios de nosotros.
Entonces, amado hermano, amado amigo que estás oyendo esta palabra, que no conoces a Cristo, ve en lo que se te está hablando, que yo no me estoy presentando yo. Yo no soy nada. Yo estoy presentando a ese Dios grande y misericordioso que me ha escogido, que me ha procesado, que me está ayudando en plenamente todos los días, hasta que lleguemos a la plenitud de Él. Es Él, primordialmente, el que quiere tener control del hombre. No que el hombre controle al hombre, no, es Él. Y cuando hay una armonía de revelación en tu corazón y revelación en mi corazón, que nos lleva a tener una comunión, que nos lleva a tener un mismo pensamiento, un mismo deseo, un mismo espíritu. Cuando esta fusión esté armonizando en cada individuo que Él ha llamado, ocurrirá lo que está prometido. Quieran o no quieran. Los que quieran, estaremos. Y los que no quieran, bueno, asunto no es culpa mía. Yo no puedo decirle, Señor, no vengas todavía porque tú sabes que fulano no me habla. No. Yo lo amaré. Y Él hará algo con él. Y si no, bueno, cada quien se coloca del bando que se quiere colocar. Yo prefiero quedarme al bando de los que somos responsables por lo que Él nos ha puesto a predicar. Los que somos responsables por un testimonio pleno, puro de lo que Él ha hecho en nosotros. Y si alguien piensa distinto, piensa diferente, seguiré amándolo. Porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero su palabra dice que por su fruto los conoceréis. A lo mejor está mostrando que guarda los 9 mandamientos, pero si deja uno por fuera, es condenado. Y entonces son los 10. Y no son 10, son muchos. Porque la gente piensa que son 10 mandamientos nada más. Pero Dios lo resumió en 2. Vea lo amoroso que es nuestro Dios con la gracia. Por eso, amigo pecador que no conoces a Cristo, te lo presento. Él quiere tener comunión contigo. Él quiere sanar tu alma. Él quiere también sanar tu cuerpo. Él quiere darte libertad. Él quiere sacarte de la oscuridad a la luz. Pero es Él. Pero tiene que usar a través de cada hombre los labios para que sea pronunciado la palabra de liberación para tu alma. Y que tú puedas fiarte en un testimonio verdadero. Porque a lo mejor van a haber muchos falsos. Sí. Hay muchos. ¿Qué podemos hacer? No, yo no puedo evitarlo. Pero tiene que haber un original, uno verdadero. De ese es que me voy a fiar. No me interesa los falsos que puedan haber, me interesa el original. Porque los falsos no tiene valor, pero el original sí. Entonces, fiémonos del original, y el original no soy yo. El original es Jesucristo. El original es ese Espíritu Santo que Él envió para guiarnos a toda verdad. Así que Dios me les bendiga, hermano. Esperamos plenamente que pueda ser de edificación la palabra que salió oportunamente por medio de este siervo inútil. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar y ser despedidos. Padre Celestial, nuestra alma está agradecida, henchida está nuestro corazón de saber, Señor, que tu gracia y tu poder se manifiesta en medio de este pueblo, queriendo llamar la atención de aquella simiente que tú has puesto en cada uno de estos seres humanos para poder responder, Señor. Porque la verdad sale como el agua y el sol cae sobre la semilla y ella brota. Así nosotros estamos llamados, Señor, a ser aquellos que estamos
a través de la predicación de tu palabra, con tu verdad, que tu pueblo pueda ser guiado correctamente, la revelación pueda llegar a los corazones de ellos y ellos puedan sentir la libertad y el gozo que solamente tú sabes dar. Mira también, Padre, te pedimos por aquellos que puedan estar enfermos, Señor. Yo no sé quién, pero Padre, tú has dicho que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Si hay alguien que pueda estar enfermo, Señor, que tu mano de salud llegue a él, que él pueda entender que él puede acceder a ese trono, que no hay nada que impida, simplemente el llamado que tú como individuo puedas hacerle a Dios. Ese llamado de auxilio, Él lo oirá para sanidad, para libertad, para salir de las tinieblas a la luz, es Él. Y si como creyente te has estancado, estás ahí en una trinchera, esta es la palabra oportuna que Dios ha dado, que salgas de ahí y puedas tener libertad y pueda haber esa identificación que nunca la ha visto en otro pueblo, en otro tiempo. Es hoy que están sus brazos abiertos de misericordia para todo aquel que se llegue con toda confianza ante el trono de su gracia. Ese eres tú, Padre. Toma la premiencia, Señor. Que estas palabras puedan salir allá y hacer la obra para la cual tú las has enviado, Señor. Te doy gracias, Señor, y permita cada día estar gozoso, en pleno de lo que tú nos has dado para esta hora. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.